Buenos días, jóvenes. eh, en segundo y secundaria, los chicos de segundo, ¿qué tal? Y vamos a desarrollar el tema que corresponde, ¿sí? a esta clase. Sabemos que es nuestra primera presentación virtual, ya se les ha subido un material en PDF a la plataforma, ¿sí? Explicando la teoría y sobre todo también se les ha subido unos problemas, ¿sí? Pero en este video vamos a explicar un poco más detallado sobre la teoría que corresponde a análisis vectorial 2. Recuerden que nosotros hemos visto ya la primera parte, ¿sí? Hemos visto la primera parte de vectores 1 o análisis vectorial, como le querramos llamar, ¿sí? Quien les habla es el profesor Aldair Álvarez. Y vamos a recordar un poco de lo que vimos la clase pasada. ¿Qué viene a ser lo que vimos la clase pasada? Hemos visto primero los tipos de vectores. ¿Y los tipos de vectores cuáles son? Primero son los vectores colineales, luego los vectores paralelos, los vectores iguales, los opuestos, los concurrentes y los coplanares. Ahora, en los colineales tenemos de esa manera, ¿sí? Tienen que estar siempre en una misma línea de acción los vectores colineales. Los paralelos, sus líneas de acción son paralelas, ¿sí? O sea que sus líneas de acción nunca se van a cruzar. Los iguales son aquellos que tienen sus módulos iguales, su sentido y dirección también iguales. En los opuestos tenemos que sus módulos son iguales, pero tienen sentido y dirección distintos. Concurrentes son aquellos vectores cuyas líneas de acción van a pasar por un mismo punto, y los coplanares que se van a encontrar en un mismo plano los vectores, ¿no? ¿Qué más vimos en la clase anterior? Vimos la adición de vectores colineales y vimos dos casos particulares. ¿Cuáles son? El primer caso es cuando dos vectores tienen el mismo sentido. Entonces, ¿qué va a pasar? Se van a sumar. Y la respuesta o la solución que te dé de la suma de estos dos vectores se le va a llamar resultante máxima. ¿Sí? La resultante máxima. Y en el caso 2 va a ser lo contrario. ¿Qué va a pasar? Los vectores van a tener sentidos contrarios. Y al tener sentidos contrarios, ¿sí? Estos se van a restar. Al restarse, al restarse, la resultante va a ser una resultante mínima. Entonces vamos a empezar con lo que corresponde a esta clase, que viene a ser el método de adición de vectores, ¿sí? En este caso nos van a dar en distintas posiciones los vectores y nosotros para hallar el valor general de todo ese conjunto de vectores que nos den, se le va a llamar resultante, ¿sí? Y hay diferentes formas de hallarlo, dependiendo de la forma como nos den los vectores y el primer método, ¿sí? Va a ser el método del paralelogramo. Entonces, en este método del paralelogramo, a mí me van a dar, ¿sí? Me van a dar en el problema dos vectores. Y estos dos vectores van a formar un ángulo agudo. En este caso, le he puesto acá con el símbolo tita, ¿no? Un ángulo agudo. ¿Y qué es lo que voy a desarrollar o cómo voy a desarrollar yo el método del paralelogramo? Entonces, lo primero que hay que hacer, ¿sí? Es que a estos dos vectores le tenemos que trazar sus paralelas de tal manera que yo forme mi paralelogramo. Entonces, esta es la paralela B y esta es la paralela A. Una vez que yo ya tracé mis dos paralelas y ya formé mi paralelogramo, tengo que trazar la diagonal desde donde se encuentra el ángulo hacia el otro extremo. ¿Y eso qué va a ser? Eso va a ser mi vector resultante, ¿sí? Ese va a ser mi vector resultante que vectorialmente se va a hallar como la suma del vector A más el vector B, ¿sí? Estamos hablando vectorialmente.
Tú te preguntarás, profe, ¿y qué pasa con la otra diagonal? ¿Tiene algo que ver? Sí. Yo trazo la otra diagonal y esa otra diagonal va a ser lo contrario a la suma. ¿Eso qué quiere decir? La resta vectorial de A menos B. ¿Sí? Ahora, pero normalmente en este tipo de problemas del método paralelogramo, te van a pedir que halles el módulo del vector resultante. ¿Sí? ¿Cómo se calcula el módulo del vector resultante? Con la siguiente formulita. R es igual a la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado más 2 veces A por B por el coseno del ángulo. ¿Sí? Ahora, un dato importante es cuando el ángulo vale 90 grados. ¿Sí? Cuando el ángulo vale 90 grados se tiene que realizar de la siguiente manera. Para hallar el módulo del vector resultante con un ángulo de 90 grados, tú tienes que aplicar el teorema de Pitágoras, ¿sí? Esta formulita que estoy aquí eh, señalándoles es el teorema de Pitágoras, ¿sí? Y es fácil de hallarlo, ¿no? Es la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado, ¿listo? Y más adelante en un ejemplito lo vamos a desarrollar. Ahora vamos a ver un ejemplo, ¿sí? De este método, para aplicar este método. Y me dicen el siguiente problema. Que determine el módulo de la resultante de esos dos vectores que están formando un ángulo de 60 grados. Y me dan como dato el valor del coseno de 60 grados. En este caso, ¿cuánto es? 1/2, ¿no? Y eso nos va a servir para nosotros aplicarlo en nuestra formulita. Solución. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer primero? Trazar las paralelas. Una vez que trazas las paralelas, traza su diagonal, que viene a ser el vector resultante. A ti te están pidiendo el módulo. Entonces, aplicamos la fórmula que hemos visto, que es la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado, más 2 veces a por b por el coseno del ángulo. Reemplazo mis valores. Tú puedes tomar el valor de a 3 y el valor de b a 5 o viceversa, ¿sí? No es obligatoriamente que tú trabajes siempre. Ya, este vector siempre va a ser A y este vector siempre va a ser B. No, tú puedes tomar que este puede ser B y este puede ser A. Es como tú mejor lo creas conveniente, ¿sí? Entonces yo he tomado a 3 como A y a B le he dado el valor de 5. Y simplemente reemplazo 3 al cuadrado más 5 al cuadrado más 2 por 3 por 5 por el coseno de 60. Entonces, este valor ya sé dónde lo tengo que aplicar, justo aquí. Y eso es lo que vamos a hacer, vamos a desarrollar. 9 cuadrado, 25, 2 por 3 por 5 me da 30 por 1/2. Si yo efectúo este cálculo que está dentro de la raíz, me va a salir 49, ¿sí? Me va a salir 49. La raíz cuadrada de 49, ¿cuánto es? 7, ¿sí? Ese vendría a ser el valor del módulo del vector resultante, ¿sí? Ahora, el siguiente método es el método del polígono, ¿sí? Tú sabes que un polígono es una figura geométrica que está formado por 3 lados a más, ¿no? Ahora, en este caso, ¿cómo se va a trabajar con vectores? Me dan el vector A, el vector B y el vector C. Y me piden que haya la resultante de esos tres vectores. ¿Qué es lo que vas a hacer? Tienes que formar un polígono. ¿Cómo vas a formar un polígono con estos tres vectores? Simplemente completando un vector aquí, ¿no? Que cierre. Un vector que cierre. Ese vector que cierra al polígono se le va a llamar el vector resultante o la resultante de ese conjunto de vectores. Y es de la siguiente manera. Listo. Ahora,
date cuenta de que este vector que está cerrando tiene que chocar con el último vector que está de manera consecutiva, ¿sí? Esos dos chocan y ahí recién podemos decir que está cerrado nuestro polígono. Entonces, como te dije, le vamos a decir que es la resultante y ¿cómo se halla? Simplemente es la suma de los tres vectores consecutivos, ¿sí? La suma de los tres vectores consecutivos. Otro dato importante en este método es que si todos mis vectores son consecutivos, ¿sí? Uno a continuación de otro, como ves acá, no hay ni un vector que cierra, como en el caso que vimos aquí, que estoy señalando. Cuando pasa esto, la resultante automáticamente es 0. No tiene valor esa resultante, ¿sí? Ahora, vamos a ver un ejemplito. Perdón. Vamos a ver el método de descomposición y luego vamos a pasar a hacer un ejemplito, ¿sí? El método de descomposición rectangular, ¿sí? Es cuando a mí me dan en un plano cartesiano, en los ejes cartesianos, ¿sí? Eje X y eje Y, ¿sí? Me dan un vector que forma un ángulo, ya sea con el eje X o con el eje Y, con cualquiera de los dos ejes puede formar el ángulo, ¿sí? Y el método de descomposición rectangular se realiza de la siguiente manera, ¿sí? Vamos a decirle que ese es el vector A y vas a tener que colocar una componente en el eje Y y una componente en el eje X, ¿sí? Ahora, una vez que tú colocas estas componentes, este vector de acá ya no lo vas a utilizar. Vas a utilizar solo las componentes. Por eso estás descomponiendo este vector que no lo quieres usar en dos vectores, uno vertical y el otro horizontal. Vamos a colocar que ese es el vector A en X y ese es eh, el vector A en Y, ¿sí? Mis componentes. ¿Cómo se van a calcular esas componentes? La componente o el módulo de la componente de AX se va a hallar con el valor de A, el valor numérico de A, por el coseno del ángulo. Y el módulo de AY se va a calcular como el módulo de A, el valor numérico de A, por el seno del ángulo, ¿sí? Ahora, recordemos que siempre el lado que va a estar más cerca al ángulo se va a trabajar con coseno, ¿sí? El que esté más cerca al ángulo siempre va a ser coseno. Ahora, un recordar trigonométrico, ¿sí? Para hallar el seno de un ángulo y el coseno de un ángulo, simplemente va a ser para el seno el cateto opuesto, que es el que está al frente del ángulo, sobre la hipotenusa. ¿La hipotenusa cuál va a ser? La diagonal, ¿sí? La diagonal. Por eso, con respecto a alfa, en este caso, el cateto opuesto de alfa es A y la hipotenusa es C. Y para el coseno es el cateto adyacente, que es el que está al costadito del ángulo, sobre la hipotenusa. Entonces, para alfa, de igual manera, el cateto adyacente es el lado B y la hipotenusa sigue siendo C. Bien, jóvenes, vamos a desarrollar el problema que ven aquí, que me piden que determine el valor de la resultante de los siguientes vectores, ¿sí? Entonces, nosotros recordando la teoría, sabemos que este es el método del polígono. Entonces, en el método del polígono, ¿qué me dicen? Que hay un vector que va a cerrar la continuidad de los otros vectores. En este caso, el vector que cierra es el vector C. ¿Cómo vamos a, a desarrollar este problema? Entonces, vamos a colocar, vamos a decir que la resultante
se va a hallar de la siguiente manera, ¿sí? Lo primero que vas a hacer es sumar los tres vectores que ves acá. Entonces decimos, va a ser la suma de A, un ratito, la suma de A más B más el vector C. ¿Listo? Ya está. ¿Qué más debemos saber? Por el método de polígono sabemos que este vector A que voy a encerrar, y este vector B, ¿sí? Tienen que darme como resultado el vector C, ¿sí? Entonces yo voy a colocar acá. Sabemos que A más B tiene que ser C. Esto lo reemplazamos aquí, ¿sí? Lo reemplazamos y sabemos ahora que nuestra resultante va a ser, en vez de A más B que voy a colocar, C. C más este C que ya tengo acá, me va a quedar como resultado 2 veces C. Esa vendría a ser mi respuesta, ¿sí? Esa es mi respuesta. Continuando entonces, el segundo ejemplo ahora es este conjunto de vectores, ¿sí? Igualito me piden que halle la solución de este conjunto de vectores. ¿Cómo lo voy a calcular? Aplicando el mismo método, el método del polígono. Y ya sabemos que va a ser la resultante igual a ¿qué? A la suma de los cuatro vectores. Primero vas a sumar los cuatro. A más B. Uy, salió feito el B. Un ratito. Más B. Más el vector C. Más el vector D. Listo. Y volvemos a decir que el vector A con el vector B y el vector C son vectores consecutivos. Entonces eso se cumple que A más B, A más B más el vector C le tiene que dar como resultado el vector D. Listo. Entonces igual, esto lo reemplazo justo aquí. Y yo voy a tener ahora que la resultante va a ser, en vez de A más B más C que voy a colocar, D. Más el D que tengo ahí, ¿cuánto va a ser mi respuesta? 2D. Muy bien. 2D es mi respuesta. Bien, jóvenes, entonces, el tercer problema, me dan este conjunto de vectores y voy a aplicar lo mismo. R, a que va a ser igual a la suma de todos los vectores que me dan, ¿no? Vector A más el vector B más el vector C más D y más el vector E. Listo. Ahora, si te das cuenta, estos tres vectores están de manera consecutiva. Y recuerda que cuando eran consecutivos, la resultante era 0. Entonces yo voy a decir que esos vectores que están de morado, A más B más E, va a ser 0. ¿Sí? Va a ser 0. Y ahora con celeste, yo voy a trabajar estos vectores acá. Mira, el vector C con el vector D están consecutivos. ¿Y qué vector está cerrando? Está cerrando el vector E. Entonces, el vector E va a ser la resultante del vector C más el vector D. Entonces, yo pongo acá que el vector C más el vector D
te tiene que dar como respuesta el vector E, ¿sí? Entonces, ¿sí? Yo aquí de moradito voy a subrayar A, B y E, entendiendo que eso tiene que ser 0, y C con D, que me tiene que dar el valor de E. Ahora sí, yo voy a decir que la resultante va a ser igual a, si esto es 0, ya no hay necesidad de colocarlo, que solamente voy a colocar C más D, que va a ser E. Esa es mi respuesta para el conjunto de esos vectores. Siguiente problemita, ¿sí? Ahora me dan este conjunto de vectores, ¿sí? Me dan este conjunto de vectores y tengo que hallar su resultante. Si te das cuenta, estamos continuando con el método del polígono. ¿Listo? Entonces, aplicamos R, que es igual a más B más C más D más el vector E, y el último es el vector F. ¿Listo? Entonces, igual con otro color moradito, si te das cuenta, el vector A con el vector B son consecutivos y el vector C es el que está cerrando, ¿sí? Si cierra, entonces yo voy a decir que el vector A más el vector B tiene que dar como respuesta el vector C. Y ahora, si te das cuenta, D, E y F también son consecutivos. ¿Y quién está cerrando? Está cerrando el vector C. Nuevamente, el vector C está cerrando otro conjunto de vectores consecutivos. Entonces vamos a decir que D más E más F, ¿sí? D más E más F tiene que ser igual a ¿qué? A C, ¿sí? Entonces ya sabemos que D más E más F me tiene que dar C y que A más B también me tiene que dar C. Por lo tanto, ¿cómo me va a quedar mi resultante? Que la resultante va a ser igual A más B tiene que ser C, este se baja y sabemos que D más E más F, ¿cuánto es? C. Por lo tanto, mi resultante va a ser 3 veces el valor de C. Listo. Esa es la respuesta. Vamos a ver ahora otro ejemplo, ¿sí? Pero ahora vamos a aplicar ya no el método del polígono, sino vamos a aplicar el método del paralelogramo, ¿sí? Recordamos que el método de paralelogramo es cuando dos vectores forman un ángulo agudo, ¿sí? Entonces, para ya no estar graficando las paralelas y el vector resultante, vamos de frente a plantear nuestra fórmula. ¿Y cuál era nuestra fórmula? Nuestra fórmula era que la resultante, uy, está de rojo, vamos a hacerlo de negro, de negrito, ya está. Que la resultante, ¿a qué va a ser igual? A la raíz cuadrada, uy, chiquito, a la raíz cuadrada de a al cuadrado, ¿sí? De a al cuadrado más b al cuadrado más el doble de ¿qué? De a por b
por el coseno del ángulo. ¿Sí? Listo. Entonces yo voy a reemplazar mis valores. Que la resultante que va a ser igual. Sigo con mi raíz cuadrada. ¿Sí? Ah, ya te expliqué que puedes tomar ya sea el 7 o el 8. ¿Sí? Cualquiera de los dos. 7 al cuadrado más 8 al cuadrado más 2 veces que A, que te dije que era 7, por B, que es 8, ¿sí? Por B, que es 8, y eso por el coseno del ángulo, que en este caso es 60, ¿no? El coseno de 60 grados. Listo. Ya está. Entonces, simplemente voy a comenzar a efectuar. R a qué va a ser igual. Voy a seguir con mi raíz cuadrada. ¿Sí? 7 al cuadrado, sabemos que es 49. ¿Sí? Sabemos que es 49. Más 8 al cuadrado, 64. Más 2 por 7, 14. 14 por 8, ¿cuánto es? 14 por 8, 112. 112 por coseno de 60, ¿sí? En la teoría, en uno de los ejemplos, ya te expliqué que el coseno de 60 va a ser un medio, ¿sí? Un medio. Ya está. ¿Cuánto es 49 más 64? 49 más 64 es 113. Entonces, va a ser la raíz cuadrada, ¿sí? De 113 más. Y acá tú puedes simplificar, ¿no? Puedes simplificar mitad a 1, mitad de 112, 50. ¿Sí? La mitad de 112, 56, ¿no? Ya está. Entonces aquí tú vas a poner 56. ¿Y cuánto es 113 más 56? Va a ser la raíz cuadrada de 169. 169. Y la raíz cuadrada de 169 me va a dar como resultado, ¿sí? Me va a dar como resultado, ponerle acá la flechita para saber qué es el resultado. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 169? Es 13. ¿Sí? Listo. Esa es la respuesta para ese problema. ¿Sí? Otro ejemplito más. Vamos a ver. Acá. Y ahora me están dando 90 grados. ¿Sí? Cuando era 90 grados, te expliqué que se utilizaba. Se utilizaba el teorema de Pitágoras, ¿no? El teorema de Pitágoras. Pitágoras. El teorema del señor Pitágoras. ¿Y cómo era la fórmula del teorema de Pitágoras? ¿Sí?
era la resultante, va a ser igual a ¿qué? A la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. Listo. Igual manera, tú puedes tomar el valor de a y el valor de b. ¿Cuál desees? Yo voy a decir, para mí, a va a ser 3 y b va a ser 4. ¿Sí? O tú puedes trabajarlo como a4 y b3. Es lo mismo, miren. 4 al cuadrado, vamos a trabajar ahora que a valga 4, ¿sí? Y b valga 3. 3 al cuadrado. Listo. Mi resultante ahora, ¿cuánto va a ser? La raíz cuadrada de 4 al cuadrado, 16. ¿Sí? 4 al cuadrado es 16. Y 3 al cuadrado es 9. ¿Listos? Ya está. Entonces, ¿cuánto es 16 más 9? Eso va a ser 25. Entonces, va a ser que mi resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de 25. ¿Y cuánto es la raíz cuadrada de 25? Es 5. Listo. ¿Ven qué sencillo es los problemas de vectores? Vamos ahora a aplicar el tercer método que vimos, que era el método de descomposición. ¿Sí, chicos? Y en el método de descomposición, ¿sí? Vamos a ver primero el caso A. ¿Sí? El caso A, ¿qué me decía? ¿Qué me decía el método de descomposición? Que yo tengo que descomponer estos vectores en sus componentes en el eje y su componente en el eje X. Una vez que ya está descompuesto, este vector que está acá ya no lo voy a utilizar. ¿Sí? Entonces, yo voy a colocarle a este vector a X. ¿Sí? Voy a colocarle a este vector el vector a X. Y a este vector el vector a y. ¿Sí? El problema me piden que yo haya las componentes, tanto del vector A como del vector B. Entonces, solución para el problema A. ¿Sí? Para el ejemplo A, tengo que hallar esas componentes. Y vamos a empezar hallando a X. ¿Sí? ¿Cuál era la fórmula para hallar las componentes de este sistema de vectores? Primero que tenías que colocar el módulo del vector que te dan de dato, en el vector A, multiplicado por su razón trigonométrica. Te dije que con la componente que está más cerca al ángulo, siempre va a ser coseno. Entonces va a ser el coseno de ¿qué? Del ángulo 53. Coseno del ángulo 53. Listo. Ahora, vamos a reemplazar a X, uy, salió mal el X. A X va a ser igual a ¿qué? ¿Cuánto vale A? A vale 60. Por coseno de 53. Profe, no me acuerdo cómo es el coseno de 53 o cuál es el valor del coseno de 53. Te lo voy a colocar aquí, ¿sí? Vamos a colocar acá un triángulo rectángulo, el triángulo rectángulo de 37 y 53, ¿sí? Para acordarnos. Ya está. En mi triángulo rectángulo de 37 y 53, aquí voy a colocar, siempre tiene que ser en un
triángulo de 90 grados. ¿Listo? Aquí yo voy a colocar mis ángulos. Este que sea 37 y este que sea 53. ¿Sí? Ya está. Frente a 37 en un triángulo rectángulo siempre se le va a poner el número 3. ¿Sí? Uy, se borró. 53. Entonces, frente a 37 se va a poner el número 3. Frente a 53, el número 4. Y frente, o la hipotenusa, ¿sí? Frente al 90, el número 5. Listo. Entonces, recuerda que el coseno de un ángulo se halla como el cateto adyacente, que es el que está al costado, en este caso es 4, no, si me dicen 53, es el que está al costado, 3, ¿no? El que está al costadito es 3, sobre la hipotenusa, que es 5. Entonces, el adyacente de 53, ¿cuál es? 3. Sobre la hipotenusa, ¿cuánto es? 5. Listo. Ahora sí yo puedo hallar el valor de AX. ¿Cuánto va a ser el valor de AX? Vamos a simplificar, ¿sí? Quinta, 1. Quinta de 60, 12. ¿Cuánto sería? 12 por 3. El valor de AX va a ser 36. Listo. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero para el AI. Esto lo vamos a hacer más rápido, ¿no? El AI recuerda que va a ser A por, si esto fue el, para el AX fue coseno, entonces para el AI, ¿qué tiene que ser? El seno. El seno del mismo ángulo. 53. Listo. Entonces yo voy a reemplazar. ¿A cuánto vale? A vale 60. A vale 60. Uy, salió feito los números. A vale 60 por seno de 53. Seno es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. O sea, 4 sobre 5. De aquí me va a dar como respuesta, igual simplifico, quinta 1, quinta 12. ¿Y cuánto es 12 por 4? 12 por 4 es 48. Listo. Ya está para A. Ahora vamos a hacer lo mismo para B, ¿no? Pero lo vamos a hacer ya directo. Ya no vamos a colocar la fórmula porque ya sabemos cuánto es. ¿Sí? Vamos acá a colocar, ahora de un color verdecito. Recuerda que acá su componente en este eje y su componente en este eje, ¿no? Ya está. Igualito. Le vamos a colocar que este es BX, BX y este va a ser BY. ¿Sí? Entonces acá decimos para BX, ahora es otro ángulo, ¿no? Ya, va a ser 20, sabemos que es B, por el coseno, el coseno, el coseno de 60, ¿sí? Y para BI va a ser igual a 20 por el seno de
60. Si no te acuerdas el triángulo notable, aquí te lo voy a apuntar. ¿Sí? Triángulo notable de 30, de 30 y 60. Acá vamos a ponerle que esto es 30. Triángulo es 30. Y este de acá es. Y este de acá es el ángulo de 60. Listo. Entonces, frente a 30 va a ser 1. Frente a 60, raíz de 3. Y la hipotenusa, 2. Vamos a reemplazar. ¿Sí? Vamos a reemplazar aquí. Va a ser 20 por coseno es 60, 1 entre 2. Simplifico, ¿sí? Simplifico, mitad 1, mitad 10, y mi respuesta va a ser 10. Para el B y lo mismo, mira, el 20 por seno es 60, raíz de 3 sobre raíz de 3 sobre 2. Igualito. Voy a simplificar. Mitad 1, mitad 10. Profe, el 3 no tiene raíz cuadrada. Lo vas a colocar como 10 por la raíz de 3. Listo. Ahí está. Tanto para el ejemplo A como para el ejemplo B. ¿Sí? Y para terminar, chicos, este último ejemplo, ¿sí? Igualito, vamos a aplicar descomposición. Vamos a hacer esto. Miren, vamos a trabajar ahora. Para este vector 37, voy a hacer su componente en este eje, en el eje Y. Acá, listo. Y su componente acá, en el eje X. Listo. Ya está. Listo. Ya está sus dos componentes. ¿Sí? Ahora, para el 10 también tengo que colocar sus componentes. Aquí. Componente en el eje Y. Y componente en el eje X. ¿Sí? Ya está. Ahora solamente me falta colocar mis valores. Nada más. Entonces yo voy a colocar a, yo le voy a decir, perdón, a 5 yo le voy a decir que es A. ¿Sí? Y a 10 yo le voy a decir que es B. Listo. Ahora entonces, tú sabes que esta es AI, este es BI, este de acá es AX y este de acá es BX. Ya está. Los ángulos son los mismos, el ángulo de 37 y en el ejemplo anterior ya te coloqué el triángulo, ¿sí? Entonces vamos a trabajarlo más rápido. Entonces, el AX, ¿a qué va a ser igual? A 5, que es A, por el coseno de 37. El coseno de 37. ¿Listo? Coseno de 37. Entonces, ¿cuánto va a salir esto? Por el coseno de 37 es 4 quintos. Simplifico el 5 y me queda que AX vale 4. Lo mismo hago para AI. ¿Cuánto va a ser? 5 por, en este caso es seno de 37.
7. Este 5 queda y el seno de 37 es 3 quintos. ¿Listo? Ya está. Entonces, se ve el 5, se ve el 5. ¿Cuánto me va a quedar? 3. Ahora yo voy a hacer lo mismo para el Bx y el Bi. ¿Sí? Primero vamos a hallar todos esos valores. Bx 10 por el coseno de 37. ¿Sí? Coseno de 37. Entonces, Bx, uy, muy grande. El Bx, ¿a qué va a ser igual? A 10 por coseno de 37, que ya sabemos que es 4 quintos, ¿no? 4 quintos. 4 quintos. Simplifico este 5 con este 10 y acá me va a quedar 2. Acá me va a quedar el valor de 2 y tú sabes que 2 por 4 ¿cuánto es? 8. Ya está. Y para BI va a ser igual a 10 por el seno de 37. Entonces, BI va a ser igual, uy, acá aparece 13, BI va a ser igual a ¿qué? A 10 por 3 quintos, ¿no? En este caso es 3 quintos. Listo. Quinta 1, quinta 2. Y esto me queda 6. Ya está. Entonces, lo que tengo que calcular acá yo va a ser mi resultante. Entonces, ya descompuse y luego que descompuse, si te das cuenta que eran vectores verticales y vectores horizontales. Entonces aquí vamos a aplicar la suma y resta de vectores colineales. ¿Eso qué quiere decir? Que los vectores que vayan hacia un mismo sentido se suman y el que vaya en el sentido contrario se resta. ¿Sí? Voy acá a hacer una pequeña separación. Listo. Y vamos a empezar. Mira, vamos a colocar que en el eje vertical, ¿sí? En el eje vertical o en el eje Y, para el eje Y, ¿qué tengo? Tengo dos vectores hacia arriba. ¿Cuáles son? Ahí más BI. ¿Sí? Profe, ¿por qué se suman? Porque van hacia un mismo sentido. Los dos están yendo ¿hacia dónde? Hacia arriba. ¿Y cuál es el vector que va hacia abajo? Este vector 6. Entonces, menos 6. Menos 6. Listo. ¿Cuánto vale ahí? ¿Cuánto vale ahí? Ahí vale 3, ¿no? Ahí vale 3 más. ¿Cuánto vale BI? BI vale 6 menos 6 que tengo yo acá. Ese 6 con este 6 se simplifican y me queda que en el eje Y solamente me va a quedar 3. ¿Sí? ¿Y hacia dónde me va a quedar? El ahí hacia dónde está dirigido, hacia arriba. ¿Sí? Es un vector hacia arriba. Listo. Ahora, para el eje X. Para el eje X, ¿sí? Para el eje X, ¿qué tengo? AX hacia la izquierda y BX hacia la derecha. O sea, se van a restar. ¿Sí? Se van a restar. Va a ser AX menos BX. Reemplazo. ¿Cuánto vale X? 4. ¿Cuánto vale BX? 8. ¿Sí? Ahora, aquí, si tú ves
que el Bx es mayor, entonces vamos a colocar al Bx primero, ¿sí? Vamos a colocar en el eje X, vamos a colocar al Bx primero para que nuestra resta salga positiva, menos AX. Entonces esto va a ser 8 menos 4, ¿sí? Ya está. ¿Cuánto me va a dar como resultado eso? 4. ¿4 hacia qué sentido? Como el Bx es mayor, hacia la derecha. Siempre se pone el sentido del mayor, ¿sí? O del que está quedando. En este caso yo puse 3 porque, hacia arriba porque es el ahí que me está quedando, ¿sí? Y en el eje X puse 4 hacia la derecha. ¿Por qué? Porque el Bx está yendo hacia la derecha y el Bx es mayor, entonces se coloca del mayor. ¿Qué me queda entonces? Me va a quedar, ¿sí? Me va a quedar el vector 3 acá, el vector 3, uy, salió un poquito chueco, el vector 3, el vector 3 con el vector 4 que está acá. Entonces, esos dos vectores me forman un ángulo de 90 grados. Me forman un ángulo de 90 grados. Entonces, aquí vale 3 y aquí vale 4. Ángulo de 90 grados que tienes que aplicar, teorema de Pitágoras. R, ¿a qué va a ser igual? A 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Todo eso, todo eso tiene que ser su raíz cuadrada, ¿sí? Vamos a borrar un ratito esto de acá. Se va a borrar todo. Entonces, vamos a hacer acá así, un ratito. Vamos a borrar esto. Ya está. Ahora sí. Va a ser igual a la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Listo. ¿Eso cuánto va a ser? La raíz cuadrada de 25. Y tú sabes que la raíz cuadrada de 25, ¿cuánto es? 5. Esa va a ser mi respuesta. Entonces, este ha sido un problemita un poquito más largo. No solamente hemos aplicado un método, hemos aplicado dos. El primer método es el método de descomposición y el segundo es el método de paralelogramo, pero cuando el ángulo vale 90 grados y aplicamos Pitágoras. ¿Sí, chicos? Estos han sido todos los ejemplos posibles para que te puedas guiar y así desarrollar los problemas que se te han dejado, ¿sí? Que tienes hasta el día, lo voy a aplazar, lo voy a colocar hasta el otro lunes, ¿sí? Para que tengas más días, para que puedas desarrollar los problemas. Y recuerda que tienes que escanear tus respuestas o tu solución, perdón, hacerla en una hoja cuadriculada, la escaneas o le puedes tomar una fotografía nítida, ¿sí? Y subirla como respuesta ahí en las tareas para que pueda calificarlo. ¿Sí, chicos? De aquí nos estaremos comunicando hasta la siguiente sesión.